tanto amor y por tanta misericordia que tú nos has dado a nosotros, al permitirnos recibir el perdón de nuestros pecados. Reconocemos que ayer estábamos preparados para ir al infierno, pero tú nos rescataste con tu amor, al permitirnos recibir el evangelio verdadero, entender el perdón de nuestros pecados y hoy poder disfrutar del reino de los cielos. Estamos preparados hoy para poder entrar a ese reino y disfrutar una eternidad juntamente contigo, Señor. Pero no solamente nos has dado esta salvación tan grande, sino que también nos has regalado, Señor amado, la iglesia aquí en la tierra, la iglesia verdadera donde podemos aprender más de tu voluntad. Por eso te pedimos que nos ayudes a vivir más conforme a tu voluntad en esta tierra, muriendo a los deseos de este mundo para poder agradarte más a ti. Queremos orar, Señor, por todos los hermanos que han crecido muy bien en la fe y que están oyendo bien la palabra y que están llevando mucho fruto. También por los hermanos que están necesitando más crecimiento espiritual y los que se han debilitado al punto que han dejado de estar en la congregación, para que tú los guardes del maligno y de las tentaciones donde se encuentren y que pronto puedan regresar a la comunión con los santos para seguir creciendo en la fe. Protégelos, Señor, de una disciplina, de un castigo, y permite que pronto puedan volver a la comunión para seguir creciendo en la fe. Te damos muchas gracias en esta mañana porque nos dejas entender tu palabra, acercarnos a tu palabra para seguir creciendo muy bien en la fe. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, mis hermanos, vamos a abrir la Biblia en Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1, versículo 9. Génesis capítulo 1, versículo 9, versículo 10 y 11. ¿Lo tienen, mis hermanos? ¿Sí? Dice Génesis capítulo 1, versículo 9. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a las reuniones de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé su fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra, y fue así. Leamos el verso 12. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Bien, mis hermanos, podemos ver nosotros cómo Dios separa la tierra de los mares, de las aguas que después llama mares. Por eso yo quiero compartir con ustedes en esta mañana la importancia de separarnos. Cuando la Biblia habla de separación, eso es bueno, pero la separación sí o sí tiene que ir acompañada de la unidad. Entonces, ¿qué, pastor? ¿Nos separamos o nos unimos? Los dos. Debemos separarnos del mundo para unirnos con la iglesia. Entonces, nosotros vemos aquí que los mares representan el mundo. En el contexto general de la Biblia, los mares representan el mundo y en este momento la tierra podría representar la iglesia. Entonces, teniendo en cuenta esa representación, que ya voy a dar algunos textos bíblicos, pensemos en esto tan importante. ¿Cuándo la tierra llevó fruto? ¿Cuando estaba sumergida en los mares o cuando fue separada? Por eso dice el versículo 9, dijo Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar aparte y descúbrase lo seco, y fue así. Separó la tierra del mar. ¿Qué representa el mar? El mundo. La tierra, ¿qué representaría? La iglesia. Versículo 11. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a las reuniones de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Solo hasta la parte A del verso 11. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde.
Después de que separó la tierra del mar, después le dijo a la tierra, produzca ustedes. Ahora van a producir. ¿Qué van a producir? Fruto. Versículo 12, la parte A. Produjo pues la tierra hierba verde. ¿Cuándo la tierra produjo? Cuando se separó. Por eso muchos justos renacidos quieren llevar fruto, mucho fruto, pero no se quieren separar del mundo. Por lo menos yo conozco varias personas, pero hay una de ellas especial que recibió el evangelio y comenzó a aprender muy bien la palabra, memorizaba muy bien la Biblia. Nosotros sacamos el seminario como en un librito y él se memorizó los versículos, las historias, él memorizó muy bien todo. Y entonces él compartía mucho el evangelio. Un día me dijo, pastor, esta persona ya recibió el evangelio. La chequeamos y la persona había entendido bien el evangelio. Entonces quisimos unirle a la iglesia. Pastor, esta persona recibió el evangelio. Y así sucesivamente, como unas 7 personas recibieron el evangelio con su predicación. Aparentemente estaba llevando mucho fruto, pero un día se derrumbó todo. ¿Por qué? Porque esta persona nunca se había separado del mundo. Todavía andaba con cosas de drogas de vez en cuando, con alcohol de vez en cuando. Esta persona no trataba a su esposa honradamente. Era una persona que estaba revuelta con las cosas del mundo. Cuando se descubrió su pecado, algo curioso, todo lo que él había edificado se derrumbó. A la fecha, ni una sola persona que él evangelizó persevera en la iglesia. ¿Por qué? Porque su fruto no fue el resultado de su comunión e intimidad con Dios. Su fruto fue el resultado solo de su trabajo. Y en el camino del Señor no es así. No se trata solo de trabajar. Primero tengo que separarme. Por eso en Mateo capítulo 4 nosotros podemos observar la relación entre el mar y el mundo. Mateo capítulo 4. Cuando Jesucristo fue llevado por el Espíritu al desierto, fue tentado 3 ocasiones. Y después de que Jesucristo fue tentado 3 ocasiones, él salió del desierto y comenzó a predicar. Su primera predicación verbal públicamente fue en el verso 17, según Mateo. Su primera predicación verbal públicamente la encontramos en el verso 17, Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir. ¿Cuál fue su mensaje? Lea conmigo, por favor, después de los 2 puntos. ¿Cómo dice? Arrepentíos. Así inicia la separación entre el mundo y la tierra, o entre los mares y la tierra. ¿Cómo un justo se separa de este mundo? Lo primero que tiene que hacer es arrepentirse. El arrepentimiento tiene que ver, en primer lugar, con reconocer que he pecado contra Dios. En segundo lugar, reconocer que por haber pecado contra Dios me espera el fuego eterno. Es ahí donde una persona está preparada para recibir el evangelio. Cuando reconoce, he pecado contra Dios. No cuando dice, pequé, voy a perder mi hogar. Pequé, voy a perder mi iglesia. Pequé, voy a perder mi trabajo. Pequé, voy a perder mi familia. No, eso es arrepentimiento ante los hombres. Es cuando una persona se ciega ante el mundo entero y dice, como estoy, me voy al infierno. He pecado contra Dios. Arrepentimiento incluye también dolor por haber creído en cosas falsas. Ahora entiendo, pidiendo perdón no puedo entrar al reino de los cielos. Ahora entiendo, dando el diezmo no puedo entrar al reino de los cielos. ¿Qué debo hacer? En ese momento se le predica el evangelio de la salvación. Cuando entiende el perdón de sus pecados fue porque ya se arrepintió. Y entonces inmediatamente es separado del mundo. Dios lo consagra. ¿Para qué? Para que se convierta en un hijo suyo, servidor suyo también. Pero después es importante entender, la salvación lo que separa en primera instancia es mi alma, mi espíritu. Por eso mi espíritu queda limpio completamente. Para poder entrar al reino de los cielos no puedo tener pecado. Eso se logra por medio del evangelio. Mi espíritu ya está limpio, pero ahora yo moro en un cuerpo. Este cuerpo continuamente me jala al mal.
Entonces yo necesito continuamente llevar este cuerpo a la separación de este mundo. Yo necesito separar estos deseos carnales, necesito separarlos del mundo para que puedan caminar en Dios. Por eso aquí dice, Cristo, su primer mensaje fue: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Verso 18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Lea conmigo el 19 juntos, por favor. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. ¿Cuál es la diferencia entre un pez y un pescado? ¿O no hay diferencia? ¿Cuál es la diferencia? El pez está en su hábitat. Ahí hace lo que quiere. Ahí él nada por las sendas que él quiera, visita los corales que él quiera, visita las pececitas que quiere, hace lo que, o sea, duerme a la hora que quiere, hace lo que le dé la gana, es libre. Pero en el momento que el pescador le atrapa y le saca y le monta en la barca, comienza un proceso de muerte. Se comienza a morir a sí mismo, hasta que llega un punto en donde muere totalmente. ¿Qué puede hacer un muerto? Nada. Queda en las manos del que lo pescó, en la barca. De ahí ya no puede hacer nada. Así el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 2 dice que nosotros también estamos muertos. Ya fuimos sacados de nuestro hábitat, pero mientras el pez todavía tiene un poco de vida, en Colombia decimos chapalea, aquí dicen chapalear también, chapalea y chapalea porque él quiere volver otra vez. Y chapalea y se revuelca mientras se va quedando sin aire. Cuando salimos del mundo, así también a veces pasa. Por eso el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3, versículo 5 dice, haced morir lo terrenal en vosotros. ¿Cómo hago morir lo terrenal? De una manera, se llama inanición. ¿Has escuchado alguna vez esa palabra? ¿Alguien sabe qué es inanición? Sí, ¿qué es inanición? Inanición es darle muerte a un ser vivo por no darle comida. Eso es inanición. Amarrar un perro y dejarlo morir de hambre, nunca darle comida. Nuestra carne es lo mismo. Ella muere de inanición. ¿Cómo es eso? Diciéndole no al Netflix, diciéndole no al Instagram, no al Facebook. O por lo menos una persona un día me dijo, pastor, yo le tengo a mis redes sociales un indicador de bloqueo. ¿Cuánto le tiene? 1 hora cada uno. ¿Cuántas redes sociales tiene? 3, porque hay una que no le tengo límite. ¿Cuál es? Netflix. Con esa me mato, dice. A esa le doy todo lo que sea. Pero TikTok 1 hora, Instagram 1 hora, Facebook 1 hora. ¿Y cómo le va? Yo lo gasto los 3. Hasta que me pide el tiempo ya yo dejo de ver. ¿Cuánto tiempo le está dedicando a las redes sociales? Solo por encimita a esas 3 horas. Después quiere ir a predicarle a alguien y quiere que el espíritu fluya, que vengan los pasajes bíblicos, que fluya el consejo, que sepa cómo era. Y luego están, pastor, ¿dónde era que decía tal cosa? Por no estar leyendo la Biblia. En lugar de manejar también esas redes, maneje mejor otras herramientas que le ayuden a encontrar los versículos con más facilidad. Por eso, dice Colosenses 3, 5, haced morir lo terrenal en vosotros, que es fornicación, y dice otros pecados más ahí. Hay que hacerlos morir, pertenecen al mundo. Por eso Cristo le dice a sus discípulos, yo los voy a hacer a ustedes pescadores de hombres. ¿A quién le dijo eso? A sus discípulos. Yo pregunto en esta mañana, ¿cuántos aquí son discípulos de Cristo? Suave, no, suave. Voy a preguntar otra vez, ¿cuántos aquí son discípulos de Cristo? Ni así sube la lista. ¿Qué pasó con los discípulos? Voy a traer la computadora para dar el seminario. Mejor, hermanos, veo que vamos a tener que empezar por el seminario. En el momento que yo recibo el evangelio, me convierto en un discípulo de Jesús. ¿Cuántos aquí ya recibieron el evangelio? Entonces, ¿cuántos aquí son discípulos?
Todos somos discípulos. ¿En qué se convierten los discípulos? En pescadores de hombres. Ahora, si los hombres ahora son comparados con peces, entonces el mar, ¿qué viene siendo según la comparación? ¿Dónde viven los hombres naturales de esta vida? ¿Dónde viven los hombres? En el mundo. El mar representa el mundo. Nosotros ya no tenemos que estar en el mundo. Tenemos que salir de las cosas del mundo. Ya no tenemos que estar sumergidos en las cosas del mundo. Por eso al mundo hay que tenerle mucho cuidado. Porque un justo renacido que se descuida comienza a actuar una esposa como el mundo y no como Cristo. Un esposo como el mundo y no como Cristo. Los hijos como el mundo y no como Cristo. Por eso tenemos que ir cada día saliendo más de este mundo. Ahora nosotros ya no somos peces, ahora somos pescados. Ya fuimos atrapados por la red que es el Evangelio. Ahora pertenecemos a Cristo. Debemos vivir para Cristo. Queremos llevar mucho fruto, tenemos que separarnos. Entonces vamos a estudiar en la Biblia de qué tenemos que separarnos, ¿sí? Y por lo menos sé que algunos hermanos oyen las enseñanzas por YouTube o por internet. Aún así, con buen corazón vuelvan a escuchar la palabra. Por eso Pablo le dice a los Filipenses capítulo 3 versículo 1, dice, yo no me canso de escribirles las mismas cosas. ¿Y qué más dice? Y para vosotros o para ustedes es seguro. Escuchando muchas veces la palabra es como yo puedo firmar mi corazón en la enseñanza. Entonces, ahora que somos justos, ¿de qué tenemos que separarnos? Vamos a conocer en la Biblia las 5 levaduras de las que tenemos nosotros que separarnos. Voy a citarlas y después yo voy a explicar hasta donde el tiempo nos lo permita, una por una. ¿Sí? 5 levaduras. Número 1, la levadura de los fariseos. Número 2, la levadura de los saduceos. Número 3, la levadura de Herodes. Número 4, la levadura como pecado. Y número 5, la levadura del reino de Dios, que también es mala. También hay que separarnos. Vamos a entenderla como la Biblia así nos lo enseña. En Mateo capítulo 16, vamos a buscar Mateo 16, encontramos las primeras 2 levaduras. Mateo 16. ¿Lo tienen mis hermanos? Versículo 5. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. La levadura es un polvo que se utiliza para echarle a la harina. Después se revuelve y se hace masa. Se mete al horno y la levadura tiene dos objetivos. La primera es que ayuda a que la masa crezca, si el pan se haga grande, pero también tiene algo negativo y es que la masa cuando está leudada se pudre más rápido. Entonces eso hace la levadura, hace que los alimentos se descompongan, se dañen más rápido. Entonces Jesús, los discípulos van caminando y piensan, se nos olvidó traer pan. Entonces Jesús, que conoce el corazón de ellos, les dice, guárdense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces los discípulos piensan, seguro nos dice eso porque no trajimos pan. Pero resulta que para este entonces Jesús ya había hecho 2 milagros de multiplicación del pan. En el primero comieron 5,000 varones, sin contar mujeres y niños. En el segundo comieron 4,000, sin contar mujeres y niños. Es decir, por encimita 9,000 personas. Jesús había multiplicado el pan. Entonces Jesús no les dijo, guárdense de la levadura de los fariseos y de los saduceos pensando en el pan físico. Estaba haciendo una comparación entre la levadura y las enseñanzas falsas que los saduceos y los fariseos estaban introduciendo al pueblo. Entonces,
cuando escuchamos la palabra levadura, a partir de este momento, ¿sí? Cada vez que hablemos de levadura, no piense en pan, ni piense en el polvito que se le echa a la harina. Cuando hablamos de levadura, hablamos de enseñanzas falsas en primera instancia. ¿De qué hablamos? De enseñanzas falsas. ¿Qué hace una enseñanza falsa? Digamos que aquí hay un hermano que eventualmente preside y comparte palabra un poquito entre sectores, y comparte palabra y consejo entre hermanos. Y ese hermano aprende una doctrina falsa, una enseñanza falsa. Eso significa levadura, una enseñanza falsa. Y él viene y la comparte con otra persona en la iglesia. ¿Qué hizo? Leudó al hermano con esa enseñanza. Luego comparte con otro hermano. ¿Qué hizo? Leudó al hermano. Y luego tenemos 10, 12, 15 personas en la iglesia que están pensando diferente a lo que la Biblia dice. ¿Por qué? Dejaron meter una levadura falsa. Todos los que estamos aquí, como el 99,9% de los que estamos aquí, venimos de la vieja levadura. Traemos enseñanzas muy, pero muy malas. Por ejemplo, no levante la mano, pero ¿cuántos de ustedes con honestidad les habían enseñado a hablar en lenguas? Y no solo les enseñaron, anoche hablaba con unas hermanas y decía una, uy, pastor, yo era una experta en las lenguas. No pasaba de icarraba, pero era experta en eso que decían. Eso es una falsa, eso es vieja levadura, una enseñanza falsa, ¿sí? Como desmayarnos, tirarnos de para atrás, así dice el Señor. Y pueblo mío, decía anoche una hermana, anoche tuvimos reunión de mujeres y una hermana testificaba y decía, uy, mi mamá en los grupos de un pronto a otro empezaba a gritar, pueblo mío. Y yo me acordé que así dicen en todos esos lugares. Siempre dicen lo mismo, pueblo mío, te he llamado al desierto con lazos de amor. Siempre dicen lo mismo. Vieja levadura. Por eso en el capítulo 16 de Mateo, y en el versículo 11 y 12, ¿cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de qué, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Doctrina es enseñanza. Por eso, al comienzo, a mí me costaba entenderlo un poquito. Después lo entendí y fui muy feliz. Algo que voy a decir. Ahora, a algunos hermanos les costó en Tibás entender un poquito. Ahora ya lo entendieron y fueron felices, pero todavía hay unos cuantos que no han entendido lo que voy a decir. Tenga cuidado con quien escucha. Pastor, es que el pastor Paul Washer enseña tan lindo y es de la verdad. ¿Sabe que Paul Washer pertenece a una doctrina que se llama la doctrina de la elección? ¿Saben qué es la doctrina de la elección? Que Dios del cielo dijo, usted se salva, usted no, usted sí, usted no, usted sí, usted no, punto. Él eligió quién se salva y quién no. Aunque le predique el evangelio, aunque usted haga lo que haga, si no está elegido por Dios, no se va a salvar. Se llama predestinación, pero no es una predestinación como la Biblia lo enseña, sino inventada por hombres. Entonces, muchas veces nosotros tenemos muchos pastores justos renacidos que predican la verdad. ¿Para qué tenemos que estar buscando en otro lado? Por eso algunos hermanos no crecen en la fe. ¿Por qué no crecen en la fe? Porque escuchan en la mañana a uno, a mediodía a otro, en la tarde a otro, pastores que ni siquiera sabemos si son justos renacidos. Y puede ser que algunos sean justos, pero todavía con muchos con levadura vieja. Y así enseñan. Entonces así usted aprende y ahí es donde hay división dentro de la congregación. Tenemos que estar perfectamente unidos. Y la unidad la da el Espíritu a través de la palabra. Por eso Cristo le dice a los discípulos, cuídense de las enseñanzas de los fariseos y de los saduceos. En Marcos, ahorita vamos a ver 8, 14 y 15, cuídense de la levadura de Herodes. Y en 1 Corintios capítulo 5, versículos 6 y 7, la levadura del pecado.
Y luego en el reino de los cielos también cuidarnos de la levadura. Hay que cuidarnos de la vieja levadura. Tenemos que limpiarnos de la vieja levadura. La vieja levadura se va metiendo poquito a poco para contaminar al pueblo. ¿Cómo dice el verso 12? Leamos juntos, por favor. 1, 2 y 3. Saben, Tibás, yo les expliqué a los hermanos, cuando leemos juntos, les dije, cuando hay una coma, hacen una pausa pequeñita. Si hay un punto, una pausa un poquito más larga y así se escucha bien parejito. Pero vamos, ¿sí? 1, 2 y 3. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Los felicito, ¿ve? Se escuchó más parejito. La primera parecía la banda del Chavo. Unos para allá, otros para allá. Ya aquí está más parejito. Debemos cuidarnos de la levadura, de la vieja enseñanza. Ahora, pregunta. ¿Qué era lo que enseñaban los fariseos y qué era lo que enseñaban los saduceos? Cristo les dice, la enseñanza de los fariseos y de los saduceos no la reciban, límpiense de ella. Pero ¿qué es lo que enseñaban? Ok, tenían algunas cosas en común. Entonces voy a mencionar algunas de ellas. Los fariseos enseñaban que había resurrección. Los saduceos no creían en la resurrección. Los fariseos enseñaban que guardando la ley de Dios había bendición en la tierra. Los saduceos enseñaban que guardando solamente los primeros 5 libros de la Biblia. Ellos no creen, los saduceos no creen en los otros libros de la Biblia, solo 5, que es Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Números y Levítico. Ellos solo creen en esos 5 libros de la Biblia. Por ende, para los saduceos no hay resurrección. Es una enseñanza que a veces invade el corazón de los justos, porque hay justos que pareciera que se desenfocaron del final. El final es el cielo, no la tierra. Entonces, al no tener tan presente la resurrección, viven más para las cosas de este mundo. Están más afanados por el trabajo. Pastor, ¿qué? No, mi casa, ayúdeme, ocupo una casa. No sé cuál es el desespero de una casa. Tranquilo. San Juan capítulo 14, verso 1 al 5 dice, yo me voy a preparar y en la casa de mi padre muchas moradas hay para vosotros. Y ni siquiera las preparamos, las prepararon para nosotros. ¿Sabe que cuando usted parta de esta tierra, usted no se va a llevar nada? ¿Sabía eso? Sí, lo sabía. ¿Lo sabía o no? Sí. Entonces, ¿para qué te afanas? Alejandro el Grande dijo, en sus crónicas hay varias cosas que a mí me llamaron la atención. Número 1, cuando yo me muera, a ellos los llevaban en unos ataúdes y los ponían en el río, les echaban fuego y los tiraban al río. Él dijo, cuando yo me muera, asegúrense que mi cuerpo lleve las manos afuera, solo mis manos, que se vean mis manos. Que mientras me llevan en el desfile hasta el río, asegúrense que todo el mundo vea mis manos. Está escrito en las crónicas de Alejandro. ¿Para qué? Para que el mundo entero vea que no me lleve nada. ¿Sabe que Alejandro el Grande era una persona depresiva? Murió en depresión. ¿Por qué? Porque llegó a conquistar casi toda la tierra. No tenía más lugares para conquistar. No había tribu, nación, pueblo que se le pudiera oponer. Él conquistó todo lo que quiso y se deprimió al no poder obtener más. ¿Ahora qué hago? Ya lo tengo todo. Dijo, cuando me muera, que la gente vea que no me llevé nada. También cuentan las crónicas que había uno de sus súbditos que se llamaba Alejandro, pero era desordenado, mujeriego, tomatrago, grosero, dormía mal, comía mal. Y le contaron a Alejandro y lo mandó a llamar. Esto está en los escritos. Y le dijo, ¿tú cómo te llamas? Como mi señor Alejandro. Entonces Alejandro le contestó 2 opciones. O te comportas como un Alejandro o te cambias el nombre. ¿Cómo se aplicaría eso a los justos? Compórtese como un justo. Los justos perdonamos. Los justos no dejamos de hablarnos.
Los justos no nos insultamos, no nos defraudamos. Los justos nos amamos, nos respetamos. Los justos evangelizamos. Usted es justo, compórtese como un justo o cámbiese el nombre mejor. Los justos vivimos para Cristo porque el Espíritu mora en nosotros. Hace poco evangelicé a un muchacho y él recibió el Evangelio. Está asistiendo muy bien a la iglesia. Está perdiendo su familia. Le acaban de robar su carro. Está viviendo muchas dificultades. Muchas. Y ya tiene como unos 3 meses o casi 3 meses de ir a la iglesia. Un día lo invité yo a ir a predicar a una iglesia y lo llevé conmigo. Mientras íbamos hablando en el carro, él me iba contando su testimonio, la fuerza, cómo él ha ido saliendo. Yo antes andaba en esto, en aquello, pastor, pero me iba contando muy bien todo, pero me dice, pero me falta una cosa, pastor. ¿Qué le falta? Le digo, es que yo fumo cigarrillo. No he podido dejar de fumar cigarrillo. Y yo le dije, ¿sabe usted por qué no puede dejar de fumar cigarrillo? ¿Por qué? Porque no tiene la fe. Usted está dominado en que no puede, por eso no puede. Usted sí puede dejar. Nada más, usted un día decidió fumar, ahora tiene que decidir no fumar, eso es todo. Pero Dios le va a dar la fe y usted va a tener la convicción y va a dejar de fumar. No es que mañana, que pasado mañana, es hoy que usted debe dejar de fumar. Y él se quedó callado y a mí se me olvidó el tema. Fuimos, predicamos, volvimos, se me olvidó. Como 15 días después me hace una llamada. Pastor, que mi esposa está oyendo el evangelio. Bueno, están separados. Dice ella que ella, pastor, está pasando algo que para mí es imposible humanamente. Yo nunca pensé, pastor, mi esposa es del mundo. Ella ama el mundo. Y ella solita ahora está escuchando el evangelio y me pidió que la lleve a la iglesia. ¿Puedo llevarla, pastor? ¿Puedo llevarla a la cena de fin de año? Culto de acción de gracias con los santos, ella puede estar. Y yo le dije, me dice, pastor, se sentó y en 2 días vio todo el seminario. Yo dije, quiero chequearla a ella. ¿Y sabe qué me dijo, pastor? Ella me dijo, usted nunca me hable de Dios, usted es la persona menos indicada para hablarme de Dios. Y me dice, pastor, ¿sabe? Hace 15 días que hablé con usted, yo decidí no fumar más. Y no volví a fumar, pastor, y ella lo supo. Y ella está asombrada, porque cuando íbamos a tener nuestra primera bebé, ella me rogó que yo dejara de fumar. Yo le dije, no, yo no puedo. Y no pude. He fumado todo este tiempo, pero yo dejé de fumar, pastor. No quiero nada con el cigarrillo. Y mi esposa quedó asombrada, pastor. Dice, tiene que haber poder en lo que usted está siguiendo. Para que haya dejado de fumar, tiene que haber algo. Y se sentó y vio el seminario en 2 días. Yo le dije, llévela. Sí se puede, hermanos. Claro que sí se puede. Para evangelizar tenemos que dar buen testimonio. Pero eres una esposa gritona y mandona. ¿Cuál es el testimonio tuyo en tu casa, en tu familia? Eres una esposa que no tiene la capacidad, como dice Primera de Corintios capítulo 11, versículo 2, de entender que tu esposo es la cabeza. Eres bien mandona. A ver, recoja eso y vámonos. Y después venga para predicarle. ¿Quién te va a escuchar con ese testimonio? No puede ser así. Eres un esposo grotesco. Tratas a tu esposa duro, la maltratas, la humillas. Y como te entra más dinero, humillas y humillas y no, y humillas a tu esposa y después quiere andar predicando el evangelio. No hay testimonio. La iglesia tiene que predicar con el poder de Dios y el poder de Dios no es para desmayar ni hablar en lenguas. El poder de Dios es el que me está transformando primero a mí. Yo bien transformado tengo poder para predicar. Por eso la iglesia crece cuando la iglesia crece espiritualmente. La iglesia crece y se fortalece cuando hay hermanos comprometidos con la palabra. La Biblia dice que mi esposa es como vaso más frágil, así la voy a tratar. La Biblia dice que yo soy la cabeza y debo dirigir, así yo voy a dirigir. La Biblia dice en Primera de Pedro capítulo 3 del 1 al 7 que el hombre que no trata a su esposa como coheredera de la gracia y como vaso más frágil, sus oraciones están estorbadas. No ores, porque Dios, hay un obstáculo en tu oración. Pastor, yo soy del campo y en el campo me enseñaron que yo soy el macho y esto de estar nada que ver. Es que ya no somos como antes, vieja levadura. Ahora tenemos que ser formados por la palabra de Dios. ¿Por qué tan serios? Como con ganas de tirarle una piedra al pastor, dice.
¿Qué enseñaban los fariseos? Los saduceos solo creían los primeros 5 libros de la Biblia. Y por tiempo necesito revolver los dos. Yo quisiera ir uno por uno, pero por tiempo no puedo. Los saduceos tenían una enseñanza principal, los primeros 5 libros de la Biblia. Los fariseos no. Los fariseos, los 39 libros del Antiguo Testamento. Los fariseos creen en la resurrección, los saduceos no. Los saduceos dicen, si nos portamos bien, la bendición está aquí en la tierra. Hay una secta que se llama el reino aquí y ahora. Así muchos vienen con esa vieja levadura. Me porto bien, me va bien. Me porto bien, me va bien. Todo lo que haga, fruto en la tierra, en la tierra, en la tierra. Y los saduceos, todo lo que hacen para Dios es esperando el bienestar en la tierra. A ver, Dios prometió que nos va a ayudar y bendecir y dar cosas en la tierra, ¿sí o no? ¿Qué dice Dios? Que si yo dejo a mi padre, a mi madre, casa, hijos, hijas, esposa y todo por causa de él, ¿qué dice que voy a recibir? ¿Cuánto voy a recibir? 100 veces más. ¿Dónde? ¿Aquí o en el cielo? ¿Dónde? ¿Aquí o en el cielo? Voy a preguntar otra vez. No sé, también es respuesta. ¿Aquí o en el cielo? Aquí. Y en la vida eterna, y en la vida eterna, mi vida eterna, ya lo vamos a ver, pero es aquí. Pero añade una palabrita que los saduceos no la tienen y que muchos justos la quieren evadir. Vamos un momentico, Marcos capítulo 10, pero no pierda Mateo, eventualmente podemos estar en Mateo. Marcos capítulo 10. Marcos 10. El contexto es de un joven rico que viene arrodillado ante Jesús. Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué quería él? La vida eterna. ¿Qué le dijo Cristo? Los mandamientos, ¿saben? Y le cita 5 de ellos. El joven muy contento dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y Cristo le dice, le amó, bien has hecho. Solo una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y ven, sígueme. Y tendrás tesoros en el reino de Dios. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste. Entonces comenzó Jesús a decirles, más fácil es pasar el camello por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Entonces los discípulos dicen, dura cosa es esta. Entonces Jesús dice, para Dios todo es posible. Entonces Pedro le dice, dentro de ese contexto, vea lo que le dice Pedro, verso 28. Entonces, 10:28. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado, ¿qué? ¿Para qué? ¿Qué significa dejar todo? Pero no solo, ¿qué significa dejar todo? Todo es todo. Por eso Jesús le dice, verso 29, entonces respondió Jesús y dijo, de cierto os digo, un dato importante, pequeñito pero importante. La palabra de cierto es un vocablo griego que es amén. Cada vez que usted lea de cierto, ese vocablo en el griego es amén. ¿Qué significa amén? No me contesten. No es así sea en primera instancia. Amén es una palabra griega que significa verdadero o en verdad o sea verdad. Después la Iglesia Universal hace una transliteración de esa palabra y le pone así sea. Pero originalmente amén no significa así sea, significa en verdad o sea verdad. Cuando los maestros en el tiempo de Jesús predicaban, ningún maestro sobre la faz de la tierra podía decir el amén antes de hablar. El amén es hasta el final. Por ejemplo, yo les digo, digan amén a lo que voy a decir. Amén, todos van para el infierno. Ah, no, amén. No, usted debe esperar que yo diga. Cuando yo digo amén, sí, ¿cuántos aquí son de Cristo? Amén. Sí, algo así, verdad, sea verdad. Pero Jesús, como su palabra era viva y eficaz, él se atrevía a decir el amén antes. Y cuando el maestro decía de cierto, 2 veces, era algo muy sumamente importante. ¿Qué significa de cierto? Amén. ¿Qué significa en verdad? En verdad. Ahora Cristo se prepara para decirle a los discípulos algo importante.
verso 29. Respondió Jesús y dijo: en verdad os digo que no hay ninguno que haya dejado ¿qué? Casa, o hermanos, o hermanas, o padres, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por causa de mí y del evangelio. Como los pastores, la mayoría de pastores coreanos, ¿sí o no? Ellos aplican para acá. Todo lo han dejado. Ahorita que vino el pastor Samuel de Corea, ¿y cómo estaba la pastora Sara? Bien, bien, no quería venir, se quería quedar allá. Pero yo le dije, no, vamos, Costa Rica ocupa, y empaqué maleta y me la traje, dice. Ellos dejaron todo lo dejaron. ¿Por causa de qué? De Cristo y de qué. ¿De qué más? Del evangelio. Porque ellos andan es predicando el evangelio. Una vez vine yo, cuando estaba recién entrado a la misión, vine a predicar aquí. Y yo vi a la hermana Park así tan decaídita. Y le digo yo, hermana Park, que está bien. No, estoy muy enferma. Sí, y el pastor Elías más enfermo que yo. Y le digo yo, pero ¿cómo se fue a predicar así? Tiene que ir a predicar. Él ama predicar. Y yo pensé en la vieja levadura. Si yo estornudaba me voy a engripar, no puedo ir a predicar. Qué sacrificio. Otro día vengo aquí. Sí, hermana Pay, el pastor Elías, está todo bien. Sí, hoy fue más temprano porque estaba sin carro, fue en bus. En bus, en la vieja levadura, se me varó el carro, no hay que ir. Que otro supla, porque estoy sin carro. En bus, sí. ¿Por qué no me dijo? Yo le digo a un hermano de Tibás que fuera a la parada. No, él va en bus, él sabe llegar en bus. Ellos todo lo han dejado. Un día iba para Liberia hace tiempo y me varé en el camino. Ahora me quedé varado. Pastor Samuel, se me varó el carro, ¿qué hago? Deje el carro ahí, va en bus para que predique. Pastor, estoy en medio desierto, anda con alguien, sí, mi esposa y otro hermano, ellos quedan cuidando carro, usted siga en bus. Después usted resuelve, hermanos, ocupan palabra. Ellos dejaron todo, hemos aprendido mucho de ellos. La pasión, el amor, ¿sí? Pero eso no es un trabajo de ellos, es de toda la iglesia. Cuando hay seminario, usted debe estar aquí, hermano. Pastor, ayúdeme a orar. Tengo 3 invitados para el seminario. Claro que sí. No llegó el seminario, no vinieron los invitados. ¿Y usted? Tampoco, pastor. ¿Pero por qué? Y no fueron los invitados. Mal. Cuando su invitado le pregunta, ¿y cómo estuvo? Bueno, yo tampoco fui. Hay que venir al seminario, aprender. Algunos por ignorancia, sí, no a manera de ofensa, de exhortación. Algunos por ignorancia, ay, siempre lo mismo. Pregunto, ¿ya sabes eso? ¿Sabe? Eso que es siempre lo mismo, ¿ya sabes enseñarlo? No, pastor, entonces te falta. Hay que escuchar más de lo mismo. Con eso mismo, yo le enseño a los hermanos de Tibás, porque a veces algunos testifican y yo veo que ya, como han testificado muchas veces, saltan partes y testifican muy rápido y yo los escribo o los llamo. No haga eso. Usted testifica con el mismo fervor y la misma pasión. Si dentro de los 20, 19 ya oyeron, pero uno no ha escuchado su testimonio, por ese uno vale la pena repetir todos los detalles, los demás que se aguanten. Por amor a ese uno para que sea edificado con su testimonio, no evada partes importantes de su testimonio. Es como el seminario, imagínense. Tenemos 40 hermanos justos renacidos y un invitado. Y yo empiezo a predicar el seminario y empiezo a saltar cosas porque ya aquí todos lo saben. No, yo me enfoco en ese que no ha recibido el evangelio. Así usted cuando testifique no salte partes. Testifique bien con fervor para la edificación del que no ha escuchado su testimonio. Amén. 30. No, 29 para contextualizar. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del evangelio. 30. Que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. ¿Cuántos dicen amén a eso? No, hermanos, ¿qué pasa? Dejamos todo. Aquí en este tiempo vamos a recibir todo. ¿Sí o no, hermanos?
Ahorita les explico, pero añade una palabra que es la que los saduceos no enseñaban. ¿Qué van a recibir? Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras. Pero ¿cómo dice? ¿Cómo? Con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Lo que los saduceos no enseñan son las persecuciones. Los justos quieren que todo vaya, como dice el refrán, de viento en popa. No, van a haber dificultades, van a haber luchas. De vez en cuando no queremos, pero la esposa se pone rebelde. De vez en cuando no queremos, pero el esposo se pone rebelde. De vez en cuando no queremos, pero el hijo se pone rebelde. De vez en cuando un hermano, así pasa. A veces hay circunstancias en la vida. También nos despiden de los trabajos. También se nos mueren familiares. También nos enfermamos. Pero todo es pasajero, porque todo en esta tierra pasa. Donde está la verdadera bendición es cuando partamos al reino de los cielos. Ahí va a estar la verdadera bendición. Aquí van a ver muchas, Dios nos va a recompensar con todo lo que Él dice. Pero cuando aquí habla de hermanos, de hermanas, de madre, de padre, no está refiriéndose a las riquezas de este mundo. Por ejemplo, cuando yo voy a predicar a Limón, hay unas 3 casas, especialmente una de ellas donde siempre me quedo. Esa señora me trata como un hijo a mí. Yo creo que me trata mejor que un hijo. Ahí se está cumpliendo esa palabra. Pastor, venga, ahí está, un apartamentito, ya le conseguí una refrigeradora, una cocina, yo se la consigo. Diga, lo que usted ocupe a la hora que sea, escríbame, pastor. ¿De dónde sale ese amor? Ahí está la recompensa. Es una madre más que tengo en Limón. Pastor Elías con su esposa. No hay viaje a Limón que él no me escriba y me diga, si cierra Surquí, se queda a mi casa. Ahí hay habitación, ahí come, ahí duerme. ¿De dónde salen esos hermanos así? En la posición, él como pastor, pero en la posición como hermano. ¿De dónde sale eso? Esa es la recompensa de tener muchos hermanos, de tener muchas madres, de tener muchos padres, de tener muchas casas. Esa es, no es que usted es dueño de 20 casas para rentar, no. Es casas donde usted pueda un día tener también estadía. Por eso la Biblia dice que todo esto se va a recibir con persecuciones. No le huya a las persecuciones, de vez en cuando hay que pasarlas, nos ayudan a crecer en la fe. Amén, hermanos. Volvamos entonces a Mateo capítulo 16. Hermano, olvidé ver la hora que inicié. Casi nunca me pasa, pero sí me pasó. ¿Me recuerdan a qué horas inicié? Los de sonido, ¿cuánto me queda? Hay que estar en Limón, hermanos. Unimos el culto con Limón. 16, 12. Entonces entendieron que les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, no de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. ¿Qué enseñaban los saduceos? 5 libros de la Biblia. Si usted los obedece, tiene bendición en la tierra. ¿Y la resurrección? No, no hay resurrección. ¿Cómo no hay resurrección? ¿Y qué pasa al morir? Nada. Ahí termina todo. Parece que algunos quieren vivir así. Están sembrando más para las cosas de este mundo. Están sembrando más para las cosas de la tierra. Entonces prefieren buen trabajo que servicio en la iglesia. La semana antepasada se me acercó una hermana de la iglesia. Pastor, ¿se acuerda que en mi trabajo tengo muchos problemas? Sí, hermana, me humillan. Pastor, los compañeros de trabajo me humillan, pastor, me tratan mal, hay mucha dificultad. Yo he estado orando a Dios y me salió otro trabajo. Ah, qué bueno, le digo yo, que Dios contestó su oración. Sí, pastor, pero estoy orando a Dios. Y yo dije, pero si ya le salió, ¿por qué está orando? Sí, pastor, es que es de 2 de la tarde a 10 de la noche. Y yo así de pura entrada como que no comprendí la magnitud. Luego ya me quedé suave. ¿Cómo? De 2 de la tarde a 10 de la noche. Pastor, ¿qué debo hacer? Me humillan, me maltratan y me hacen sufrir. Pero si me voy a ese trabajo, prácticamente me salgo de la iglesia.
Solo los domingos me queda. Yo le volví a ver y le dije, usted sabe qué debía hacer, hermano. Usted lo sabe qué debía hacer. Usted sabe cómo Dios la salvó, cómo Dios le dio a la iglesia, su crecimiento espiritual, todo lo que Dios ha venido haciendo con usted. Usted lo sabe, usted sabe qué debía hacer. Y yo me fui y eso fue el domingo. El martes se me acercó y me abrazó, pastor, decidí quedarme donde estoy. Yo no quiero dejar la iglesia. Dios me va a ayudar, Dios. Y yo le dije, ahí donde usted está, probablemente una persona necesita recibir el evangelio. Trabaje duro y espere en el Señor. Porque todo tiene que ser en base a la comodidad de esta tierra. ¿Dónde está eso en la Biblia, hermanos? ¿Dónde está en la Biblia que todo tiene que ser en base a la comodidad de la tierra? De vez en cuando estamos cómodos. De vez en cuando el salario alcanza, ahorramos, de vez en cuando sobra la comidita, de vez en cuando la iglesia está a la par de la casa, de vez en cuando el sector lo hacen a la par de la casa, pero no siempre es así. Cuando nos toque viajar, hay que viajar. Cuando nos toque sufrir el agravio, hay que sufrirlo por amor a Jesucristo y la predicación del evangelio. Todo lo que usted sufra por Cristo, usted va a ser recompensado. No seamos tan débiles y tan cobardes, hermanos. Hay que ser fuertes para poder seguir a Jesús. Hay que ser fuertes para congregarnos, ser fuertes para evangelizar, ser fuertes para la predicación. Hay que ser valientes, no hay que ser tan débiles. Este mundo necesita hombres y mujeres bien fuertes en el Señor para poder predicar el evangelio. Por eso los saduceos no enseñaban así. Los saduceos decían, no importa, si usted vive haciendo el bien, le va a ir bien aquí. Mientras que los fariseos enseñaban lo contrario. Si usted se porta bien, recibe bendición aquí y va a tener entrada al reino de los cielos. Entonces, partamos ya, dejemos a los saduceos. Pequeño resumen de los saduceos. Solo creían en los 5 libros de la Biblia, los primeros 5 libros de la Biblia, y no creían en la resurrección. 3 cosas. 5 libros de la Biblia, no creían en la resurrección. Y número 3, si te portas bien, te va bien en la tierra. Los fariseos enseñaban los 39 libros del Antiguo Testamento. Y si usted obedece las leyes, entra al reino de los... Es bendecido en la tierra y puede entrar al reino de los cielos. Una herejía. ¿Cómo puede entrar al reino de los cielos? Tienes que guardar la ley. Nadie puede salvarse por medio de la ley. Sí, eso lo entienden, ¿verdad, hermanos? Gálatas capítulo 3, versículo 10 y 11 dice que nadie se puede salvar por la ley. Romanos 3, 19 y 20, nadie se puede salvar por la ley. Santiago capítulo 2, verso 10, si usted falla un mandamiento, se hace culpable de todos. Romanos capítulo 10, versículo 4, el fin de la ley es Cristo. Nadie se puede salvar por la ley. Pero los fariseos enseñaban que sí. Entonces, nosotros venimos de ahí, de los saduceos. Sadoc se llamaba el sacerdote en el tiempo de David, cuando nació esa enseñanza, de un sacerdote llamado Sadoc en el tiempo de David. Y comenzaron a enseñar, si guardamos la ley, entramos al cielo. Hace poco estaba evangelizando una familia por Zoom y son 5 personas. 4 ya recibieron el evangelio. Uno de ellos está con una enfermedad crónica, ya como muy terminal, y él ha escuchado todo el seminario y toda la palabra, pero nunca habla. Está muy enfermo. En la última enseñanza que nos reunimos, él pide la palabra, está un poco mejor. Parece que no lo habían puesto quimio, algo así, está un poco mejor. Y él dice, pastor, yo no estoy de acuerdo con nada de lo que usted está enseñando. Primero que todo, eso de que son 613 mandamientos, nada que ver. Yo nunca había escuchado eso. La Biblia dice que son 10, punto. Y segundo, si uno se esfuerza, uno sí puede cumplir los 10 mandamientos. Son fáciles, dice. ¿De dónde nace eso? De la doctrina ¿de los qué? Contésteme o empezamos de cero otra vez, hermanos. La doctrina ¿de los qué? Fariseos. Los saduceos no creen en la resurrección. Los fariseos enseñan que si tú guardas la ley, entras al reino de los cielos. ¿Quién puede guardar la ley perfectamente? Nadie. Supongamos que son 10, es más, tranquilo, supongamos que es uno.
Amarás a Jehová tu Dios con toda tu alma, todo tu corazón y toda tu mente. Ya estamos fritos. Porque ni ese podemos cumplirlo perfectamente. La salvación no es por medio de la ley. ¿Para qué es la ley? Para que toda boca se cierre y el mundo entero quede bajo el juicio de Dios y para que todos conozcamos que somos pecadores. Usted sabe que el apóstol Pablo tuvo una lucha con un pecado. ¿Saben cuál era el pecado de Pablo? ¿Y cómo lo descubrió él? ¿Cómo descubrió que tenía ese pecado? Veamos. Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. ¿Lo tienen, mis hermanos? 7:7. Romanos 7:7. Vamos a leer juntos, poniendo en práctica lo que aprendimos de las comas y los puntos, ¿sí? Hasta un signo de interrogación. Cuando hay pregunta, ¿qué diremos pues? Así se lee una pregunta. Vamos a ver. 1, 2 y 3. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Pónganse un 10 en lectura hoy. Muy bien. Pablo hace una pregunta. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. No, la ley no es pecado. Jamás. Y luego dice, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Cómo Pablo se dio cuenta que tenía codicia? ¿Cómo se dio cuenta? Por la ley. La codicia es el último mandamiento de Éxodo capítulo 20, verso 17. No codiciarás la mujer de tu prójimo, no codiciarás el buey de tu prójimo, no codiciarás, no codiciarás. Pablo tenía una codicia de qué no sabemos, pero había una codicia en él que la descubrió porque la ley dice no codiciarás. La ley es sumamente importante en la vida de un justo. La ley moral, no la ley litúrgica, sino la ley moral. Es muy importante porque por medio de la ley moral es que el pueblo de Dios se reconoce de este mundo. Por ejemplo, San Juan capítulo 14, versículo 15, nuestro Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, si me amáis, ¿qué dice? Guardad mis mandamientos. Ustedes me aman, guarden mis mandamientos. La ley es sumamente importante porque por medio de la ley agradamos el corazón de Dios, ya siendo salvos. Pero la ley no nos puede salvar a nosotros. ¿Qué pasa si un justo viola un mandamiento de Dios? Y además enseña a violar ese mandamiento, ya siendo justo. ¿Qué pasa? Hay disciplina. Pero ¿y en el cielo? En la tierra disciplina y en el cielo nada. ¿Qué pasa? Mateo 5. Ya Dios no se acuerda de nuestros pecados. Eso está claro. Pero de todas maneras, eso no quiere decir que violar los mandamientos de Dios es así ya. Mateo 5. 5:17. ¿Lo tienen? Dice así, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No, yo no he venido para abrogar, o sea, como para violar o transgredir, sino para cumplir. Porque, ¿qué significa desierto? En verdad, amén. Amén, porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ¿el cielo y la tierra va a pasar alguna vez? Sí, no se halló lugar para ellos, Apocalipsis 20:11. Y Apocalipsis 21:1 dice que vi un nuevo cielo y una nueva tierra. Sí van a pasar, son los testigos, el cielo y la tierra. Si cito bien el texto de Deuteronomio 30:19, dice,
A los cielos y a la tierra llamo hoy como testigos contra vosotros. Pero aquí dice, verso 18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Verso 19, de manera que cualquiera que quebrante, un justo, uno de estos mandamientos, ¿qué dice? Uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. ¿Cómo quiere ser llamado usted? ¿Pequeño o grande en el reino de los cielos? Yo quiero ser llamado grande. No por mi gloria, sino porque eso le va a dar gloria a mi Padre. ¿Cuántos aquí les gusta a cuántos de ustedes les gusta que al Padre le den gloria? A nuestro Padre Celestial, ¿sí o no? En las iglesias tradicionales dicen, gloria a Dios, gloria, diga gloria, y a su nombre gloria, pero no es la manera más correcta. La manera en que hacemos que el mundo le dé gloria al Padre, ahorita lo vemos aquí mismo, hay una manera. Si usted la aprende, usted va a creer que se le dé mucha gloria a Él. Aquí vemos una de ellas, siendo llamados grandes. Siga leyendo conmigo. Muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Cómo quieren que te llamen? ¿Pequeñito o grande? Grande. Si nos devolvemos capítulo 5, verso 16. Lea conmigo, 1, 2 y 3. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cómo el mundo va a glorificar al Padre? ¿Cómo? Cuando nos ven a nosotros hacer buenas obras. Entre esos, guardar los mandamientos. Termino. Estos dos. ¿Cómo era la doctrina de los fariseos? Usted se quiere salvar, tiene que guardar la ley. Por medio de la ley nadie se puede guardar. Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8. Según lo que mi hermano me indicó, me quedan 5 minutos y lo voy a aprovechar al máximo. Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8. Verso 14 y 15. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo, lea conmigo, ¿qué les mandó a decir? Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. En los fariseos y en los saduceos, levadura es enseñanza falsa. Pero en Herodes no es una enseñanza. En Herodes es comportamiento. Guárdense del comportamiento de Herodes. A Herodes se compara como una zorra, porque era astuta para el pecado. ¿Cómo era el comportamiento de Herodes? Para él no había Dios, no habían leyes, no había honra, no había respeto, no había amor, solo pensaba en él mismo. Tenía una mujer que no era su esposa, era la esposa de su hermano menor. Aparte de eso, le gustaban que las jovencitas le hicieran bailes y les pagaba. Se llama inmoralidad sexual. Por eso todo justo renacido debe cuidarse de la levadura de Herodes. ¿Cuál era la levadura de Herodes? La inmoralidad, el pecado, conductas perversas como pornografía, malos deseos, pensamientos impuros. Debemos cuidarnos de todas esas inmoralidades como iglesia. Tenemos que ser santos, tenemos que ser puros, piadosos delante del Señor. Amén. Esa levadura de Herodes a Dios tampoco le agrada. 3 levaduras, fariseos, saduceos y Herodes. 4ª levadura, 1 de Corintios capítulo 5. Creo que es un versículo que se están aprendiendo o se aprendieron. 1 de Corintios capítulo 5.
Es un caso de inmoralidad sexual de un joven que estaba fornicando dentro de la iglesia. 5, 6. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 6. ¿Lo tiene, mis hermanos? No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de qué? De levadura leuda la masa. Aquí levadura no está hablando de enseñanza y más o menos de conductas. Aquí levadura está hablando del pecado, de cualquier pecado. Un poco de pecado en la iglesia. Por eso muchas veces los hermanos que están muy en la carne, así piensan: ¿qué pastor más duro? ¿Por qué si esa persona está haciendo ese pecado, por qué le sacan de la iglesia? ¿Por qué le sacamos? Si no leuda toda la masa. Por ejemplo, en Tibás un muchachito quiso hacerse una novia del mundo. Entonces nosotros se hizo una novia completamente del mundo. Entonces estábamos orando a Dios, no estábamos todavía seguros del asunto. Pero el muchachito, antes de declararlo, se apartó de la iglesia. Estábamos muy tristes por él, muy tristes. Y este muchachito dejó la iglesia, dejó los pastores, dejó a su mamá, dejó todo por juntarse con esa muchachita. Ahora abandonó todo. ¿Qué si le permitimos estar así en la iglesia? Entonces los otros jovencitos, ¿qué dicen? Pastor, porque él sí puede y nosotros no podemos. ¿Podemos tener novio o noviecito, noviecita? No. ¿Quién manda? El pastor. No, la Biblia no habla de noviazgos. La Biblia habla de desposar. ¿Saben qué es desposar? Cuando un hombre se compromete con una mujer y en ese tiempo se conocen, si se quieren conocer, dialogan, pero como un desposamiento. No deberían de haber ni eso que besitos, que abracitos. Eso es para pecar nada más. Para pecar. Va a haber pasiones. Se llaman pasiones desordenadas. La vieja levadura, sí. Pastor, mi chiquita, ayúdeme ahora, ¿qué pasó? El novio la dejó. Sí, el novio que no, pues era ateo, pero era tan buena gente. ¿Y qué quiere que oremos? Es que está sufriendo, pues es la consecuencia de su pecado. Pastor, algunos papás muy débiles, si no le doy permiso, lo hacen a escondidas. Que lo haga a escondidas, Dios le va a disciplinar. La Biblia dice en Proverbios capítulo 15, versículo 3, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Él observa todo. Por lo menos la comunidad de los santos, así es, comunidad de los santos, los que vivimos diferente a este mundo. Aquí que dice Pablo: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. ¿Qué es levadura aquí? Pecado. Tenemos que limpiarnos nosotros mismos. Ya Cristo lo hizo para salvación, pero para comunión nos toca a nosotros mismos. Si usted está haciendo algún pecado en esta mañana, arrepiéntase. Arrepiéntase y apártese de ese pecado. No siga, porque Dios te puede disciplinar. Vas a ser llamado pequeño en el reino de los cielos y además puede llegar a quedar como este muchacho, expulsado de la iglesia. Y después de que te expulsen, tú vas a dañar la iglesia. Te resientes, comienzas a hablar mal, a llamar a otros hermanos. Por tu pecado no puedes controlar tu mente, ni tu lengua tampoco. Comienzas a hacer daño contra la iglesia de Cristo y van a venir muchos males contra tu vida. Mejor arrepiéntase antes. 4. Fariseo, saduceo, Herodes y pecado. 5. Termino. Mateo capítulo 13. Aquí se confunden a veces a la hora de estudiar las levaduras. Muchos se confunden pensando que esta levadura es buena, porque menciona el reino de los cielos. 13:43. No, 13:33, perdón. Mateo 13:33.
La leemos juntos, hermanos, ¿sí? Mateo 13:33. Leamos, hermanos. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Aquí, por lo menos, casi todas las personas cuando abordan este pasaje comparan la levadura con algo bueno. Así yo escuché varias explicaciones. Pastor, la levadura es como el evangelio. Usted la predica a una persona y se va expandiendo hasta llegar a muchos. Así pareciera, así podría ser una bonita interpretación, pero el problema es que la levadura es mala. Sería incongruente que la levadura es pecado, mala, enseñanzas falsas, todo, y ahorita aquí de un pronto a otro es buena. No es eso. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer. ¿Quién la tomó? Una mujer. ¿Qué es levadura? Pecado o enseñanzas falsas o comportamientos malos. Una mujer tomó esas enseñanzas falsas, una mujer tomó esas conductas pecaminosas o un pecado, lo tomó y ¿qué hizo con él? Tomó una mujer y escondió. ¿El evangelio se esconde o se predica abiertamente? Entonces aquí no es evangelio, aquí es pecado. Y escondió, lo hizo a escondidas en 3 medidas de harina. ¿Por qué en 3 medidas de harina? ¿Cómo es más fácil esconder la cantidad de algo? ¿En poquitos o todo juntito? En poquitos. Así más fácil. Lo tomó, ¿para qué? ¿Cuál era el trabajo de esa mujer? Mala. ¿Cuál era el trabajo del diablo? Leudar la masa limpia. ¿Cómo? Metiendo por aquí, empieza con una enseñanza falsa, por allá con otra enseñanza falsa, por aquí con un pecado oculto y por allá con unas conductas. Y así comienza a leudar. Ese es el trabajo del diablo, pero la iglesia debe cuidarse. Por eso mejor no escuche enlace. Eso no le va a ayudar a usted en nada. Ni tampoco Estereovisión, menos. Eso no le ayuda a nada. Lo que vas a terminar es agarrando tu aguinaldo y quitándole a los diezmos santos de Dios para mandarlos a esos lados. No te dejes engañar. Cuida tu corazón, cuida tu oído de lo que escuchas. Por eso dice, el reino de los cielos, aquí está hablando del reino de los cielos en la tierra. ¿Cómo es el reino de los cielos en la tierra? La iglesia. El reino de los cielos, la iglesia, es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Pastor Juan Rí, en una predicación hace unos miércoles atrás, dijo de un hombre en Corea, un pastor de la iglesia, que dijo: prefiero ser cabeza de gallina que cola de vaca, o nalguita de vaca, así dijo él, nalga de vaca, pero cola de vaca. Y yo lo devolví. ¿Qué? Pastor Juan Rí estaba contando que un pastor en Corea dijo: prefiero ser cabeza de gallina. Entonces yo le estaba preguntando a los pastores coreanos y ellos me estaban explicando que entre la vaca y la gallina es más importante la vaca. La gallina es como animal de menos valor. Pero ese pastor dijo: aunque sea gallina, pero soy cabeza, puedo mandar. En cambio, siendo vaca, que es más importante, pero parte de la cola, mejor no. Entonces se rebeló contra la iglesia. ¿Y qué hizo? Se llevó más de 100 personas. ¿Cómo hizo? Las leudó. Empezó a leudarlas poco a poco, hasta que cuando hizo la división, se llevó 100 personas él. Pastor Juan Rí explicaba qué pasó. Todo eso se deshizo. Porque el pecado nunca va a dejar como fruto nada próspero. Todo se deshace. Por eso nosotros tenemos que caminar santos. En esta mañana es un mensaje para los justos, para reflexionar. ¿Cómo me estoy comportando moralmente? Como Herodes, metiendo cosas a mi hogar, a mi matrimonio, a mi casa que no convienen. ¿Cómo me estoy comportando? Como el joven de 1 Corintios 5, con inmoralidades sexuales. ¿Cómo me estoy viviendo mi vida? ¿Cómo estoy recibiendo la santa doctrina? ¿Escucho por aquí un poquito, por allá otro poquito, por aquí? ¿O estoy concentrado aprendiendo bien la palabra como la Biblia manda? ¿Cómo debo vivir yo? Libre de la levadura, limpio, para poder ser agradable al Señor. Amén, hermanos. Vamos a orar entonces.
Padre de amor, te damos muchas gracias por toda la misericordia que tú nos has dado a nosotros y por todo el amor que tú has derramado sobre nuestras vidas. Muchas gracias porque el cuidado tuyo sobre nosotros se puede ver reflejado en la enseñanza que recibimos. Allí también tú nos estás cuidando a nosotros. Yo sé que muchos hermanos justos renacidos hoy han escuchado tu palabra con gran regocijo. Están deseosos de llegar a sus casas para cambiar lo que deben cambiar, para vivir una vida más santa y más agradable a ti. Señor, no dejes que la levadura vieja entre a nuestras vidas nuevamente. Las enseñanzas antiguas, que nosotros podamos desecharlas, que no nos atranquen ni nos impidan seguir avanzando en la fe, sino que podamos seguir estando libres tanto del pecado como de las enseñanzas falsas, para darte mucha gloria a ti y darte mucho honor a ti. Señor, hemos dejado todo por amor a Cristo y al Evangelio. Ahora entendemos que vamos a recibir aquí 100 veces más. Con persecuciones, sí, pero vamos a recibir también mucho gozo porque vamos a ser muy coronados cuando estemos en tu presencia. Señor, si un hermano o hermana en esta mañana de corazón se arrepiente porque está viviendo de una manera que a ti no te agrada, entonces por medio de tu espíritu consuélale y dale la fuerza para seguir adelante y no desmayar. Oro por la iglesia de Guapiles y por los pastores para que sean guardados de regreso desde Liberia hasta Guapiles y pronto puedan estar otra vez aquí con los hermanos, compartiendo, dirigiendo y guiando a los santos. Te pido, precioso Señor, que tú guardes esta palabra en el corazón de los hermanos y que lleve mucho fruto en la iglesia de Guapiles, creciendo más en santidad y creciendo más en la fe. Señor amado, hay hermanos aquí que con buen esfuerzo se pueden congregar y con buen esfuerzo vienen para recibir la palabra del Señor. Por favor, guárdales y llévales con bien hasta sus casitas. Te doy muchas gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.